¿Alguna vez les ha pasado que por una torpeza han terminado rompiendo un objeto preciado suyo o peor, el de alguien más? ¿O acaso un día caminaban distraídos y terminaron golpeándose el dedo chiquito del pie? Si les ha pasado, seguro también han pensado, si tan solo hubiera visto por dónde caminaba, o si tan solo hubiera abierto la puerta despacio, si hubiera estado atento, si no hubiera corrido, si me hubiera tomado el tiempo para ver, etcétera, etcétera. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde. A veces, un segundo de atención puede prevenir desastres cotidianos. Pero, ¿qué sucede con los desastres a gran escala, como los terremotos, huracanes, erupciones, huaicos y muchos más? ¿Cómo podríamos prevenirlos? ¿Quién o qué nos podría ayudar? Pues nada más y nada menos que la tecnología. Y hoy veremos cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan en los desastres. Empezamos con Ciencia en Esencia. En el 2017 sucedieron varios terremotos en el mundo, pero quiero recordar uno en especial, el de México. Fue un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, es decir, muy fuerte. Y a través de la televisión pudimos ver los momentos exactos en los que la Tierra temblaba, pero también se filtraron imágenes de los 50 segundos antes de que sucediera el movimiento. ¿Y cómo es posible algo así? ¿Acaso fue pura coincidencia que estaban grabando otra cosa y empezó a temblar? Bueno, no. Sucede que en ese país contaban con una tecnología que hace que una alarma suene 50 segundos antes y alerte a la gente. ¿Se imaginan? Solo 50 segundos, menos de un minuto. Es casi nada. Sin embargo, es posible que haya sido gracias a esa alarma y a esos 50 segundos de ventaja que no se registró ningún muerto en la Ciudad de México. Ni uno solo. Este es solo un modo en el que la tecnología se usa para prevenir los desastres, pero hay otros más. La tecnología contribuye a disminuir el riesgo ante un desastre, tanto antes como después de ocurrido. Hay tres modos en los que la tecnología puede aplicarse. Tecnología aplicada para la predicción, para la prevención y para el rescate. La tecnología aplicada para la predicción guarda relación con el desarrollo de la informática, la geología, la mecánica y la estadística, como las que usan los detectores de sismos o tsunamis. Las mismas sirven de una base de datos histórica de los movimientos de las placas tectónicas o sensores de presión situados en el mar para predecir cuándo sucederá un desastre. La tecnología aplicada para la prevención está relacionada con los avances en ingeniería, materiales e infraestructura, como por ejemplo el diseño de edificios antisísmicos, mallas para prevención en huaicos, entre otros. En la actualidad, Japón tiene la tecnología más adelantada en este campo gracias a sus construcciones antisísmicas. Y finalmente, la tecnología aplicada al rescate, que mezcla muchas ramas científicas como la informática, la física, la mecatrónica, la estadística y otras más, para así diseñar cada vez mejores tecnologías que sirvan para socorrer a los afectados en situaciones de crisis. Hasta ahora hemos visto que las tecnologías pueden estar presentes antes y después de un desastre natural, y también qué tipo de tecnología se utiliza en ambos casos. Ahora vayamos por partes y empecemos con la tecnología que se usa aquí en el país para la predicción de desastres naturales.
Definir realmente lo que representa un sismo es un poco complicado. De una manera sencilla es decir, la energía que libera una roca al momento que ésta se rompe. Predecir un sismo, en realidad lo que significa es conocer el lugar donde va a ocurrir el sismo, la magnitud que podría tener ese sismo y la fecha de ocurrencia. Predecir un sismo es el objetivo final de la sismología. La ciencia está trabajando en lograr encontrar la respuesta a esa pregunta, pero falta aún mucho camino que recorrer. Pero lo que la ciencia ha hecho en este momento es pronosticar el terremoto. Significa que solamente sabemos dónde va a ocurrir y cuál es la magnitud que podría tener. Nosotros, para tener información sobre las características del sismo, utilizamos unos sensores que se llaman sismómetros. Y los tenemos, en el caso del instituto, lo tenemos distribuidos en todo el país. Paralelamente tenemos otro tipo de sensor que nos ayuda a conocer las características de cómo se movió el suelo, y eso se llaman acelerómetros. Y a la vez tenemos otro tipo de sensores que nos van diciendo en qué dirección se están desplazando las placas tectónicas, y eso vienen a ser las estaciones de GPS. Una estructura antisísmica vendría a ser aquella que no importa de qué tamaño sea la fuerza que la moviliza, ella no debería colapsar. Y eso en la práctica no existe. Lo que existe son las estructuras sismo resistentes. La única ciudad que ha demostrado que le es útil un sistema de alertamiento sísmico es la Ciudad de México. Cuando ocurre un terremoto grande en zona costera, frente a Acapulco o frente a Guerrero, por ejemplo, basta que uno ponga un sensor en la zona costera, ese sensor me va a registrar el sismo grande y lo que nos va a alertar va a ser el tiempo en el cual esa onda sísmica va a llegar a la Ciudad de México. La onda sísmica se propaga 8 kilómetros por segundo. Ese es el motivo por el cual estos sistemas son aprovechados en la Ciudad de México. En el caso nuestro, la Ciudad de Lima está en plena zona costera. Significa que si colocamos un sensor en la punta, por ejemplo, cuando ocurre el sismo grande, el sensor va a detectar el sismo y solamente para la zona centro de Lima solamente nos va a dar un tiempo de 3 segundos a 4 segundos de alertamiento. ¿Eso es útil para la Ciudad de Lima? Es lo que habría que pensar. Entonces, lo que nosotros como instituto estamos junto con INDECI y junto con la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, impulsando el proyecto de un sistema de alerta temprana para sismos. Nosotros como instituto somos responsables de la parte de instrumentación. Hay dos formas de medir el tamaño del sismo. Uno es por la cantidad de energía que libera el sismo o la cantidad de energía que se disipa en el momento que la roca se rompe. Y otro es el daño que produce esa energía en una área urbana. Si hablamos del daño, estamos hablando de la escala de intensidad, que se mide con la escala de Mercalli modificada. Y hay que entender que esta es una medida subjetiva, porque la persona simplemente va a evaluar el daño. Pero el daño es un poco confuso porque una casa de adobe puede caerse, una de concreto no puede caerse y uno puede asignarle valores que probablemente son valores promedio de una área determinada. Contrariamente, la magnitud, ya lo he dicho, nos mide la cantidad de energía que libera el sismo. Y con el tiempo se ha demostrado que la escala de Richter solamente me permite medir el tamaño de los sismos hasta un valor de 6,5, nada más. Sismos mayores hoy en día se mide con la escala de magnitud momento. ¿Ya? Y esa escala no tiene límites. Mide desde sismos muy pequeños hasta los más grandes. Solo en los 2 primeros meses del año se reportaron 41 sismos en el país. Y aunque la mayoría fueron superficiales, es importante conocer cómo hacen los científicos para predecirlos y cómo podemos nosotros prevenir el daño que estos puedan causar. Pero no todos los desastres suceden por causas naturales. Varias veces suceden en situaciones donde las personas que por la actividad que realizan se colocan en situaciones de peligro y de pronto puede pasar un accidente o algún otro tipo de imprevisto. Un claro ejemplo de esto son las minas. En estas puede pasar de todo, desde derrumbes hasta explosiones e incluso intoxicaciones. Y a diferencia de, por ejemplo, los derrumbes, estas son especialmente peligrosas debido a que los gases tóxicos en el aire no necesariamente se sienten. Felizmente,
También hay soluciones para esto y al regreso conoceremos a un robot minero y hablaremos de la prevención de desastres en las minas. Estar en el último piso de un rascacielos puede ser realmente alucinante, aunque obviamente no me gustaría estar ahí en medio de un terremoto. Pero digamos que no hay ninguno, que estamos ahí y por la ventana respiramos el aire fresco. Ese aire fresco está compuesto de moléculas de oxígeno, nitrógeno y otros gases en menores cantidades. Y la ciencia dice que conforme nos alejamos de la superficie de la Tierra y vamos subiendo, las moléculas de estos gases disminuyen. Pero ¿qué sucede para el otro lado, cuando estamos debajo de la superficie? ¿Qué aire se respira ahí? O, por ejemplo, ¿qué aire respiran los mineros mientras trabajan? ¿Y qué pasa en caso hay una fuga de gas? Para responder estas preguntas, conoceremos a un grupo de especialistas que ha construido un robot que detecta gases anormales en las minas. Vamos a verlo. Mi nombre es José Olive Martínez y soy director de la Oficina de Innovación y Transferencia y profesor de Ingeniería Mecatrónica dentro de la UNI. Bueno, los peligros que enfrentan los mineros durante su actividad son varios, ¿no? Uno de ellos fundamentalmente es cuando se trabaja en minas de socavón, que significa que es aquel minero que ingresa a una serie de túneles, una serie de galerías dentro de la tierra para extraer justamente el mineral. Uno de los peligros más fuertes es justamente el hecho de que cuando ingresan el oxígeno va disminuyendo a lo largo del camino e incluso se va llenando de otros gases que pueden contaminar y obviamente pueden hacer daño a la persona. Entonces, el peligro fundamental es el peligro de asfixia o de envenenamiento que tienen los mineros en la actividad de minería de socavón, ¿no? El proyecto nace realmente en los cursos dentro de la universidad. El alumno debe plantear la solución a un problema determinado. Dentro de todo este trabajo, un grupo de jóvenes, junto con el desarrollo del curso, se planteó justamente problemas en minería. Dentro de los muchos problemas en minería, se optó por solucionar este problema de la muerte de los mineros que ingresan a las minas de socavón. El robot minero ayuda grandemente a minimizar peligros o riesgos en general en las minas porque es el reemplazo de un hombre, una persona o de un minero que va a entrar a la minería de socavón. ¿Qué pasaría si existe fuga de gases tóxicos e ingresa una persona sin protección? Esta persona obviamente se va a envenenar. Pero nosotros estamos proponiendo el ingreso de este robot, que es un robot móvil, y que vaya censando la información o censando los gases para determinar si efectivamente es una zona peligrosa o no. En otras palabras, reemplazaría a un hombre, pero no habría peligro que si hay un peligro de gases contaminantes, este peligro puede afectar o este riesgo puede afectar al ser humano. Los gases que nosotros estamos trabajando, los gases que nosotros estamos censando, especialmente nos dedicamos a aquellos que son mucho más peligrosos y que efectivamente no tienen olor, no hay forma de percibirse. Entonces el robot ingresa y toma esta información. El robot minero se le denomina un sistema embebido. ¿Qué significa eso? Tiene tres partes fundamentales. Tiene los sensores que van a adquirir la información, tiene el controlador central, que es el que procesa la información, y finalmente tiene los actuadores, es el que actúa o hace algo. Entonces, el sistema funciona como un humano, ¿no? Un humano recoge información a través de sus sentidos, procesa la información en el cerebro y luego actúa a través de sus músculos. Entonces tiene sensores que determinan justamente la toxicidad de los gases o del aire, del ambiente. Tiene un controlador central, que es el elemento inteligente, y tiene a la vez sus actuadores, que son los motores que van a comenzar a direccionar el motor hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero además de eso, tiene sensores que también son como sus ojos, que van a determinar cuál es el ambiente en el cual va a avanzar. Esos son sensores especiales que son radares, realmente radares láser, LIDAR, en donde determina un ambiente en 3 dimensiones y le permite saber a él que acá hay una pared, no puede avanzar por ahí y puede avanzar por el lado libre. Tiene sensores también de ubicación.
le dicen al robot en qué punto está e incluso en qué giro o en qué dirección está apuntando. Y los otros sensores adicionales, que son sensores para no chocarse, ¿no? Que son sensores ultrasónicos, infrarrojos, que nos sirven para que el robot avance sin que se choque a los costados, o incluso si aparece un obstáculo rápidamente, el robot se detenga y no vaya pues a atropellar a una persona o atropellar algún tipo de objeto, ¿no? Me parece muy interesante la forma en la que trabaja este robot y definitivamente es una mejora a la antigua práctica minera cuando se llevaban canarios a los túneles y se les observaba, porque los canarios, al ser sensibles a las toxinas del aire, si morían, era una señal de que había algún tipo de gas en el ambiente y los mineros sabían que debían salir de ahí. Pero como decía, felizmente esa ya no es una opción. Además, hay otra cosa que los canarios no habrían podido hacer jamás. Y eso es transmitir información en tiempo real sobre la ubicación de estos gases y así prevenir de manera más eficiente la intoxicación. Algo que, como hemos visto, puede hacer muy bien este robot. Y definitivamente tiene mejor señal que mi celular si es que puede hacerlo desde la profundidad de una cueva. Y es que de hecho, para hacer lo que hace, no usa las señales que usamos con el celular, ya que estas no siempre son muy confiables o no tienen buen alcance. Seguramente se han dado cuenta que a veces durante el día nos quedamos sin señal y no tenemos idea por qué. A veces parece obvio, como cuando pasamos debajo de un puente o estamos en medio de la carretera. Y ni qué pensar cómo sería si estuviéramos dentro de una mina. La explicación resumida dice que nuestro celular se aleja o pierde conexión con la fuente de señal, que en este caso es una antena. Pero ¿qué pasa si las antenas fallan debido a una sobrecarga de señales? O peor, ¿qué pasa cuando las antenas colapsan producto de los desastres naturales? ¿Qué tan preparados estamos para estos casos? Bueno, no se alarmen porque un grupo de investigadores de INICTEL nos va a explicar una solución. Hola, mi nombre es Jaime Vallejos Laos. Soy especialista en telecomunicaciones en INICTEL UNI. Se debe aclarar que las antenas no colapsan, sino en realmente las comunicaciones producto del evento que ha ocurrido. Las personas llaman, generan tráfico y el tráfico naturalmente va a consumir los canales disponibles en una red de comunicación. Ese es el motivo por el cual las comunicaciones colapsan y se llega a un estado de saturación. Bueno, una antena portátil es una instalación temporal que se realiza con la finalidad de poder cubrir, digamos, la falta de comunicación en dicho punto, en dicha zona, como resultado del evento que ha ocurrido. Entonces, esta antena portátil suple la necesidad de comunicación o la falta de comunicación en ese punto debido precisamente a ese evento. En realidad lo que se instala es toda una estación, no solamente la antena, que va conectado a equipos que hacen posible la conectividad del punto a la cual se quiere cubrir con la ciudad a la cual se quiere enviar la información. A falta de comunicación en una zona o punto, es necesario llevar una estación portátil. Y la estación portátil es equipos, torre o poste o soporte y antena, ¿no? Entonces, definitivamente esa instalación es temporal por el hecho de que simplemente ha ocurrido ese evento. Bueno, básicamente está dirigido para cubrir la necesidad de comunicación para las autoridades, porque entre ellas deben de coordinar precisamente lo que se va a realizar como resultado del evento. No está dirigido básicamente al público en general, porque si no, estaría nuevamente en un evento de saturación, que es lo que se quiere evitar. Bien, lo que se muestra a continuación es un pequeño enlace, es una simulación de lo que sería, digamos, una instalación temporal. Tenemos en este punto, por ejemplo, un receptor representado por este equipo llamado analizador de espectro, que lo que muestra en su pantalla precisamente es la presencia de una señal en el aire, que es este pico que se muestra ahí, ¿no? La antena que está alimentando a este equipo precisamente es esta antena logarítmica de banda ancha que está conectada a través de una línea de transmisión, un cable. Entonces, este punto representa una estación, digamos, temporal instalada para recibir una determinada señal de alguna fuente lejana. En el siguiente punto tenemos la etapa transmisora. Tenemos acá el generador que está transmitiendo la señal que está recibiendo el otro punto. También asociado a una antena transmisora, naturalmente las antenas están dentro de la frecuencia o el ancho de banda correspondiente para que haya, digamos, la resonancia respectiva. Entonces, de ser así,
lo que se transmite aquí a través de la antena es recibida por el otro punto y mostrado en su pantalla, como ustedes han podido apreciar. Entonces, vamos viendo que cada vez hay más formas de cuidarnos en caso de emergencias. Y es que las tecnologías para la atención en caso de desastres, para la prevención y la predicción son disciplinas bastante importantes en nuestra sociedad. Y si quisiéramos empezar en esta disciplina, ¿por dónde podríamos empezar? Bueno, ¿qué tal si empezamos aquí y les enseño cómo hacer un sismógrafo casero? Ya volvemos. Durante el programa aprendimos cómo la tecnología se aplica en función de los desastres. Vimos cómo algunos expertos intentan predecir sismos, cómo un robot ayuda a prevenir tragedias en minas y cómo se puede mejorar la comunicación en caso de emergencias. Como ya quedó claro, un desastre natural es lo que sucede cuando un evento natural causa daños a las personas o a las infraestructuras. Pero por lo demás, un sismo es un evento bastante común. Suceden todos los días en alguna parte del mundo y la mayor parte del tiempo ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, como ofrecimos antes del corte, vamos a hacer un sismógrafo casero y veremos si con esto podemos tratar de diferenciar cuando pasa un camión pesado junto a la casa de un verdadero temblor. Y bueno, ¿qué es un sismógrafo? ¿Acaso es un detector de terremotos? Bueno, no exactamente. Es más bien un aparato que mide la intensidad de los movimientos del suelo y nos ayuda a determinar su grado de magnitud para saber si es un temblor, un terremoto o ninguno de estos. Vamos a ver los materiales que vamos a utilizar. Lo que necesitamos es una caja de zapatos que pueden pintar de cualquier color, unos ganchos de ropa, ligas, alicate, alambre, papel en rollo y un plumón o lapicero. Voy a preparar los materiales y les muestro cómo funciona nuestro sismógrafo casero. Listo, tenemos nuestro sismógrafo preparado y les voy a explicar de una manera muy sencilla cómo funciona. Hemos armado la estructura con la caja de zapatos. El alambre lo hemos utilizado para agarrar el lapicero y a su vez este está suspendido por estas dos ligas agarradas por los ganchos de madera. Y nuestro rollo de papel va a pasar libremente por aquí abajo para registrar los movimientos que va a generar el lapicero. Entonces, hemos utilizado dos copitas para darle peso a nuestra caja y que no se mueva todo al mover el papel. Y ahora vamos a mover el papel sin hacer ningún movimiento para ver qué es lo que pasa. Listo. Como pueden ver, la línea es prácticamente recta porque no hay ningún movimiento. Y ahora vamos a probar el mismo sistema, pero con un movimiento en la mesa replicando un temblor. Y listo. Vamos a ver cómo quedó nuestro registro. Ya tenemos nuestra prueba y como pueden ver hay una gran diferencia. Al inicio estaba la línea recta porque no había movimiento y en la segunda parte están estas oscilaciones que fueron causadas por el movimiento de la mesa. Un sismógrafo real funciona exactamente igual que esto, pero con mucha más precisión y está funcionando todo el tiempo. Entonces, mientras más oscilaciones hayan, significa que hay más movimiento en la Tierra. Ahora ya están más preparados para distinguir un sismo de un simple vehículo pasando. Y recuerden, si estamos prevenidos y estamos alertas, tendremos más posibilidades de evitar que un evento se convierta en un desastre. Y eso ha sido todo por hoy. Después de lo que hemos visto, quizás no necesitamos un robot, un sismógrafo o antenas portátiles para el día a día, pero sí tenemos que recordar que nada supera la prevención. Participemos siempre de los simulacros y tengamos listas las mochilas de emergencia. Y también agradezcamos a los científicos que trabajan todos los días para salvar más vidas. Nos vemos en el siguiente capítulo de Ciencia en Esencia.